Bueno, amigos, continuamos y esta vez ya para el bloque final. Hoy hay bonus track, como ustedes están viendo. Es un programa un poco más extendido que lo habitual, pero realmente lo hemos disfrutado con la variedad de invitados que hemos tenido y de temas que hemos tratado. Y bueno, y el remate no podía ser diferente. Estamos con nuestro amigo, columnista y asesor en todo lo que tiene que ver con los temas jurídicos en el mundo del turismo. Evidentemente, estamos hablando del doctor Julio Facal, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, Antonio, y buenos días a toda la audiencia. Habla un poquito más alto. Se escucha, no digo buenos días, Antonio, y a toda la audiencia que te sigue. Julio, te hemos convocado por diversos temas. Ya hace rato que estábamos debiendo esta charla, la debíamos los dos a nuestra audiencia, con respecto a un montón de novedades que tienen que ver con uno de los temas del momento, como es el de la Organización Mundial del Turismo, pero desde otro aspecto al que nos ha estado ocupando en los últimos días, que es netamente de la Asamblea. Lo que queríamos hablar contigo es tu vinculación desde hace ya algún tiempo como experto de esa agencia de las Naciones Unidas en lo que respecta al turismo y el trabajo que se te ha encargado y que ha culminado hace poco y que tiene que ver con un código. Empezamos por ahí, ¿te parece? Sí, bárbaro. Bueno, te cuento un poco. En realidad, la sorpresa fue que un día nos llama la directora legal de la Organización Mundial de Turismo, Alicia Gómez, para comentarnos que estaba siguiendo el trabajo que veníamos haciendo en Uruguay, en Latinoamérica, a nivel académico, y que me convocaba a dar una charla para las Américas. Allí me contacta con Alejandro Varela, y dimos una charla sobre los efectos de la pandemia, los efectos en el plano legal, la dificultad que existe a veces entre la coordinación entre la legislación nacional, los convenios internacionales, la coordinación regional. Tuvimos oportunidad de hablar de cosas como los derechos de los consumidores, los problemas que existían entre los prestadores, cómo esta crisis, más allá de que todas las crisis en el turismo afectaron, afectó profundamente y puso sobre la mesa las vulnerabilidades que tiene el turismo y sobre todo las vulnerabilidades en materia de responsabilidad, ¿no? De los sistemas de responsabilidad. Yo creo que esto es un llamado enorme de atención a los estados a la necesidad de rever sus normas, sobre todo cuando uno piensa en el turista que va a tener y en los problemas contractuales y legales que se vienen. Es decir, prestadores que van a estar mucho más aplicados y van a intentar poner cláusulas previendo las situaciones de fuerza mayor y de responsabilidad, y turistas más miedosos que van a querer programar sus viajes más a corto plazo y también tratando de prever en esos contratos esas cláusulas que ante una dificultad de una crisis o una pandemia puedan llegar a afectarlos como los afectó y los sigue afectando hasta el día. Entonces la preocupación de la OMT, desde el punto de vista legal, fue tomar la iniciativa en intentar unificar criterios a nivel internacional en lo que ellos llaman un Código Internacional de Protección de Turismo. Digo lo que ellos llaman porque la dificultad de la implementación de un código yo creo que es notoria apenas uno pronuncia la palabra código, ¿no? Es decir, primero por la legislación dispersa que hay en el mundo, no son los mismos. Protección del turista es, sí, no se Código de Protección de Turismo. Es decir, la Organización Mundial del Turismo se preocupa por una de las, más allá de que también está preocupada por la salud del sector, y ustedes han visto que entre las medidas que la OMT ha tomado fue exhortar o una guía hacia los estados en materias de prevención, de medidas inmediatas, de medidas de mitigación de la crisis. O sea, por un lado, cuidar la salud del sector, incluso tema que estuvo arriba de la mesa sobre las reprogramaciones, los bonos, las garantías. Pero por otro lado, hay una parte vulnerable de la situación, que es el turista, que en situaciones de crisis ha quedado con una vulnerabilidad mayor. Siempre hablamos que el turista es un consumidor especialmente vulnerable, ¿no? Por una serie de razones. Está lejos del lugar
de residencia, porque no necesariamente conoce la legislación del país donde está, y eso lo hace un consumidor a nivel general vulnerable. Entonces la Organización Mundial del Turismo, intentando un poco unificar criterios, toma esta iniciativa de un Código Internacional de Protección de Turistas y convoca a los distintos países afiliados. Hay 99 países que han adherido a este código, entre ellos Uruguay, y designa a nivel internacional 8 expertos en el mundo, y bueno, tuvimos la suerte o el orgullo de ser designados por Latinoamérica. Somos 3 expertos, la profesora Ana Lima de Brasil, Diego Benítez de Argentina y yo, para trabajar en este código internacional, donde se hicieron subcomisiones de trabajo. A mí me tocó trabajar en 2 o 3 aspectos que tienen que ver con los contratos, la fase de la información de los contratos, y además sobre el tema de la digitalización o los medios electrónicos en materia de turismo, las plataformas. Esos trabajos que hacían los distintos expertos en las subcomisiones después eran llevados por la Secretaría al Comité General, donde los países intervenían e iban haciendo las distintas apreciaciones, que luego volvían a la Secretaría, volvían a los expertos, y así durante muchos meses de trabajo, durante casi un año de trabajo, se logra conformar una especie de, por eso digo que la palabra código a veces puede sonar un poco fuerte, una especie de exhortación, ¿no? Es una especie de compendio de una guía general de normas, donde se exhorta a los distintos países a que sean de alguna forma tomadas en cuenta las legislaciones de cada país, a los efectos de que el turista de aquí en más, ese turista que, como yo decía recién, va a tener nuevos hábitos, tenga otras garantías en cuanto a la contratación. Pero ojo, también es una garantía para los proveedores y para los prestadores, porque una de las columnas vertebral de este código es el derecho a la información. Informar, hay una serie de principios en los que se basa el código, hay una serie de recomendaciones, y entonces yo creo que es una guía o un manual para que los distintos países traten de bajarlo a su distinta legislación. Los problemas que esto presenta son notorios, porque por un lado las normas de la Unión Europea que consagran una convención en viajes o directivas de viajes, que muchas veces están por encima de las convenciones internacionales, no son las mismas normas que tenemos aquí en Latinoamérica, donde quizás en algunos países como Brasil y Argentina hay normas de defensa del consumidor muy fuertes. Uruguay tiene normas más laxas de defensa del consumidor, tiene una ley de turismo que consagra la responsabilidad del intermediario y del organizador, cosa que no tiene Argentina ni Brasil. Entonces, hay como una diversidad normativa que hace difícil la implementación del código a nivel regional, o por lo menos una unificación de las normas. Cosa que no pasa con la Unión Europea, donde, como vos sabés bien, cada vez que se toma una resolución de la Unión Europea, después las legislaciones la bajan a tierra. Otra carencia de la región, ¿no? Claro. Sabemos que el Mercosur tampoco ha sido una herramienta muy eficaz y que ha sido vulnerada constantemente, y más en materia turística, ¿no? Sobre todo por nuestros vecinos, corte de puentes, tarjetas de crédito. Cualquier cosa. Entonces, bueno, por ahí va un poco el tema. El código ya está, por lo menos en inglés. Yo estoy intentando hacer una breve traducción en español, que después te la voy a pasar, si quieres, para que la publiques. Por supuesto, para publicarlo. Pero digo, ¿está aprobado ya? El código se va a aprobar en esta Asamblea General de la OMT. Claro. Hay un borrador del código, así que una vez aprobado yo intentaré pasártelo para que los lectores lo puedan ver. Pero se supone que todo marcha para la aprobación. Y vamos a ver en las próximas horas si vas o no vas todavía, porque estás en las vueltas de si te puedes liberar o no, porque estás formalmente invitado. Como experto recibí la invitación de la Organización Mundial del Turismo prácticamente en el último momento, y bueno, las dificultades y además, de tiempo y de salir corriendo también hacen que... Pero bueno, creo que es una buena oportunidad para poder estar, y voy a intentar hacer todo lo posible para... No solamente de esa forma, sino que también el gobierno uruguayo está queriendo que vayas, ¿no? Así que, claro, sí. Hemos recibido el apoyo también por parte de las autoridades, del ministerio, y ellos están muy contentos que yo haya sido designado por la OMT como experto. Y bueno,
Así que bueno, ojalá sirva para todos. Esperemos que tengas que ir, así tenemos otro corresponsal más. Bueno, ya le encargamos tanto trabajo a Ramón con que... gusto, alguna foto y algún comentario te voy a mandar. Julio, el otro tema que teníamos que conversar contigo tiene mucho que ver con nuestro país, con las jurisdicciones, con las normativas, con ese país que a nosotros muchas veces nos resulta extraño, porque no tenemos el problema del federalismo, pero tenemos algunos otros inconvenientes para movilizarnos como se debería en cuanto a normativas relacionadas con nuestra actividad. ¿De qué estamos hablando? Y bueno, yo lo diría así a lo bruto, con mis pocos conocimientos jurídicos, de la falta de coordinación que hay entre los diferentes poderes para poder llevar adelante una forma de vida ordenada, tranquila, previsible. ¿Está por ahí la cosa? A ver, es un tema bastante profundo y yo no soy constitucionalista, pero nuestra Constitución de la República exhorta un poco al Estado Nacional a coordinar con los gobiernos departamentales, y por otro lado vos sabés muy bien que el tema de la descentralización en materia departamental es un tema que cada vez es más fuerte, ¿no? Es decir, los gobiernos departamentales tienen un arraigo muy fuerte en su territorio, no hay turismo sin territorio, por tanto, es muy difícil a veces hacer política de Estado en materia turística si no se coordina con el gobierno departamental. Estamos hablando de que turismo es territorio, ¿no? Es traslado de un lugar a otro fuera del entorno habitual. Y si ese territorio está en manos del gobierno departamental y no coordina con el gobierno nacional, por más buenas intenciones que tenga el gobierno nacional, cuyos cometidos y competencias están definidos en la ley que competen al Ministerio de Turismo y a la unidad ejecutora de turismo, es muy difícil llevarlo a cabo. Y esto se ha dado y viene de larga data, no es un tema de gobiernos. No, acá no hay bandería. Es un tema que viene de años y años, ¿no? Claro, el tema de concepción de territorio. La ley de ordenamiento territorial un poco, intentando socializar un concepto de propiedad, creo que aún más les dio poderes a las intendencias, ¿no? En materia de usos del suelo, en materia de ordenamiento del territorio, de bajar las directrices a tiempo. Y esto muchas veces representa un problema porque hay muchísimos actores a nivel de gobierno, de Estado, interviniendo sobre un mismo problema, que es el tema del territorio. Entonces tenés ambiente por un lado, la Intendencia Departamental por otro, y el Estado Nacional, el Ministerio de Turismo por otro. Si uno lee la ley de turismo, incluso en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial, el Ministerio de Turismo tiene competencias. La Dirección de Turismo, la Dirección Nacional de Turismo, debería tener injerencia en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial. Pero en realidad, acá lo que se trata siempre es de coordinar con las intendencias, se hacen reuniones con los gobiernos departamentales, pero no hay una especie de gabinete productivo, ni ministerial, ni departamental, que quizás no sería la solución definitiva, porque muchas veces crear órganos es costoso, pero por ejemplo Argentina tiene un comité interministerial de turismo. Nosotros, lo que quiero decir con esto es que somos un país muy chico para manejarnos de forma como las comunidades autónomas españolas, es decir, debería haber una integración muchísimo mayor entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente y los gobiernos departamentales, porque estos problemas se visualizan en pequeños espacios territoriales. Podemos nombrar una serie de ejemplos, ¿no? De la Costa de Rocha. Pero justamente, ahí está, la Costa de Rocha. Yo no sabía cómo encararlo porque no quería involucrar directamente intereses personales, pero una de las notas más vistas y leídas de los últimos tiempos en el portal ha sido justamente la de un cliente tuyo, de Gustavo Huertas, de la Perla del Cabo, en el Cabo Polonio. Y bueno, y si quisiésemos poner un ejemplo de lo que es esta problemática, ese vale por sí solo, porque lo que le está pasando a Gustavo Huertas, que es un empresario que en un lugar que se caracteriza por el libre albedrío,
porque el Cabo Polonio, su principal atractivo justamente es ese, la informalidad territorial, de costumbres y de paisaje y de esto y lo otro. Y Gustavo, por lo que vi, es una rara avis, o sea, tiene un negocio funcionando como debe ser y ha parado en todas las cosas, y es al revés, le está pasando al revés. O sea, lo que no le pasaría en cualquier otro punto del país cumpliendo todos los reglamentos, ahí le está pasando. ¿Cómo es la cosa? Ese es un ejemplo clarísimo de la falta, de muchas veces de la dificultad, no digo que la falta, pero la dificultad de coordinación a nivel estatal, y que esto hay que solucionarlo. Primero, es un área natural protegida, ¿no? Lo que implica determinadas injerencias específicas, porque la ley así lo manda, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Es decir, hay un plan de manejo aprobado por el Ministerio de Ambiente que debe ser llevado a cabo por el gobierno departamental. Y acá estamos entre aquello que yo te decía de la coordinación, la exhortación de la Constitución a coordinar. También el gobierno departamental tiene injerencia en materia de política territorial. Claro. Entonces, por un lado, es un área protegida donde el Ministerio de Ambiente tiene injerencia, el gobierno departamental puede tener sus propias ideas acerca de qué hay que hacer con el Cabo Polonio, pero también el Ministerio de Turismo, o al Ministerio de Turismo le corresponde la gestión de ese destino como destino turístico, en uno de los puntos más emblemáticos del país, que además fue declarado como uno de los aspectos centrales en materia de áreas protegidas en Uruguay, por organismos internacionales, es decir, un área necesariamente que hay que cuidarla, que hay que proteger, pero que hay que divulgarla y hay que difundirla como destino turístico. O sea, acá el problema es ponerse de acuerdo en qué destino queremos en materia de Cabo Polonio. Queremos seguir teniendo el destino donde uno llega, y bueno, ahora creo que hay tarjeta de débito, ¿no? Pero solo se puede ir en el camión y de la forma que está programado, porque si no, no puedo llegar. No solo se puede ir en el camión, sino que si va, como contó Gustavo, una señora con una maleta y tiene que hacer 400 metros caminando con esa maleta, es imposible. O sea, claro. Entonces, el tema es qué destino queremos. Y esto no implica necesariamente irse para el otro lado, ¿no? Es decir, una construcción de cadenas hoteleras. No. Entonces, hay un plan de manejo, el plan de manejo fue aprobado, el plan de manejo fue suscrito por una serie de pobladores que hace muchos años, porque el otro tema acá es el tema de los derechos adquiridos y los derechos de todos. Es decir, es un punto del territorio que sin duda es muy deseado por cualquier uruguayo, vivir o tener una casa ahí. Entonces, lo que se busca muchas veces con estos planes de manejo es eludir las situaciones traumáticas y tratar de equilibrar aquellos que vienen generando una especie de derecho adquirido, son derechos de posesión de determinado aspecto del territorio, porque queda clarísimo que ahí no hay un derecho de propiedad, y ya hay algunas sentencias que han establecido que esa es un área que pertenece al dominio público, pero ese plan de manejo implicaba el respeto de determinadas personas que, cumpliendo con determinadas normas, con una revisión de determinados periodos, porque incluso el plan de manejo establece zonas de riesgo, ¿no? De mayor riesgo para la contaminación o de menor riesgo para la contaminación, y en caso de que ese riesgo se agrave, hacer una especie de revisión, un realojo de todos aquellos que ponen en riesgo el destino, porque este es el otro tema que hay que ver. Hay un tema de contaminación lumínica, hay un tema de contaminación sonora, hay un tema de contaminación a nivel de agua, ¿no? Entonces, el tema es que acá hay como muchas políticas de Estado en una misma zona que en definitiva terminan perjudicando a los que hacen las cosas más o menos bien, como algunos de los prestadores, y en el caso de Gustavo tengo que decir sinceramente que conozco lo que hace La Perla, y es una persona que desde el día 1 ha apostado a un turismo de calidad, pagando absolutamente todos sus impuestos, con todo el personal en regla, apostando a una gastronomía gourmet en el Cabo Polonio y a un turismo de calidad, y que muchas veces tiene esas dificultades de que sin embargo al lado es tierra de nadie y que todo el mundo hace lo que quiere. Vamos entonces al análisis general, Julio, y qué era lo que vos decías que deberíamos apuntar hacia eso, un comité regulador, una coordinación. Yo creo que indudablemente, basados en el plan de manejo, que lo que trae el plan de manejo es la necesidad de respetar el medio ambiente, y yo creo que eso es un valor fundamental a preservar la área protegida, a partir de ahí, cómo queremos gestionar ese destino turístico.
Y ese destino turístico no se gestiona solo con la Intendencia, solo con Ambiente, solo con el Ministerio, sino en una comisión coordinada entre los tres, pero además integrando a la comunidad, integrando a quienes son protagonistas de la comunidad y quienes vienen desarrollando un excelente trabajo dentro del Cabo. Yo creo que Gustavo, como muchos otros, es un ejemplo claro de lo que es hacer un buen trabajo y apostar a una gastronomía y a un turismo de primer nivel en el... Hay cosas que no se entienden. Ayer o anteayer me llamaba un lector, justamente por esa nota, y me planteaba el tema del estacionamiento. O sea, claro, está cerrado con un candado el lugar a donde se entraba libremente, porque uno no va directamente de pronto a determinados lugares, puede ir a otras áreas. Y ese candado obliga a entrar únicamente por la puerta del Polonio, y eso implica que si uno va con su vehículo, tiene que dejarlo allí y le cobran 250 pesos por día. O sea que si uno va una semanita o 4 o 5 días, tiene un costo adicional y además lo deja a la intemperie. O sea, no hay... o sea, es todo al revés de lo que debería ser, ¿no? Y hay como una cuestión de que, bueno, esto es así, y así funciona hace años, y este es el medio de transporte en el que se va, y en realidad yo creo que, partiendo de la base del plan de manejo del cuidado del medio ambiente, yo creo que la gestión del destino se puede hacer de una forma muy distinta, ¿no? Dijiste la palabra clave, gestión de destino. En el ingreso, en qué tipo de turismo queremos, en cómo privilegiar a aquel prestador que hace las cosas bien, el tema del tratamiento de las aguas, el tema del tratamiento de los residuos. Hay que hacer una planificación a mediano y a largo plazo de esa gestión del destino para que sea un destino exitoso. Uno de los principales problemas que tiene en materia de ordenamiento territorial del turismo, y lo sabemos todos, es el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Es decir, que todas las medidas que se tomen, y más en un destino que es un área protegida como el Cabo Polonio, tiendan a no desgastar el destino, a no depredar, a cuidar ese plan de manejo, pero que ello no implique que no se pueda hacer una gestión de destino de calidad y un turismo de calidad. Y por otro lado, la sustentabilidad. En esa sostenibilidad se encuentre la posibilidad de que los prestadores inviertan, desarrollen su actividad de la mejor forma. Entonces, yo creo que es viable, pero me parece que lo que falta acá, o lo que está faltando acá, es que esa descentralización en manos del gobierno departamental sea una actividad mucho más coordinada con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio de Ambiente. Entonces yo crearía en esos destinos específicos tan problemáticos una comisión interministerial para trabajar por la gestión del destino, más allá de las diferentes chacritas o de los diferentes centros de poder que implican muchas veces, bueno, este es el destino, yo soy dueño del territorio, entonces yo acá tengo esta idea, ¿no? Que me parece que es lo que está pasando muchas veces. Y no nos olvidemos que esto hay que mirarlo a nivel macro, porque venimos de una transición de un gobierno a otro, donde se aprueba un plan de manejo en el gobierno anterior, y en lo peor que podemos hacer en la gestión de un destino, que es un área natural protegida, es no tomar en cuenta determinados aspectos por el hecho de que hayan sido... Yo creo que hay que darle la continuidad a los aspectos positivos y tomar en cuenta... Aplicar política de Estado. Políticas de Estado, pensando más que nada en la gestión del destino, sin pensar en cuestiones que hagan a lo momentáneo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema a plantear. Si como pasa en el Cabo Polonio, pasa también en un montón de aspectos de la franja costera del Uruguay, ¿no? Yo me acuerdo la Laguna Garzón o entre la Ruta 10 y el mar, situaciones muy traumáticas donde en una época del país, estoy hablando de antes de la década del 40, antes de la ley de centros poblados, el Uruguay, los propietarios podían ser propietarios del mar. Después hay una serie de legislaciones que van modificando esto. Sí, lo han ido modificando. El caso de Lucich, que podemos estar de acuerdo, ojo, podemos estar de acuerdo, pero hay que hacer un turismo de transición en este aspecto y hay que hacer un turismo coordinado. Ahora, yo te iba a preguntar, ¿quién pensabas vos que tenía que tomar la iniciativa? Pero en la medida que fue avanzando la charla, yo creo tener la posición, ¿no? Estamos hablando de un fin que rebota en la imagen, que rebota en la generación de atractivo para el destino,
Y eso es turístico. O sea, yo creo que es una responsabilidad. Yo te pongo un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, el tema de la electricidad en el Cabo Polonio. El plan de manejo prevé que la electricidad solo se da para las escuelas, el faro. ¿Y por qué? Porque hay un tema de contaminación lumínica. Hoy, la peor contaminación que tiene el Cabo Polonio son los generadores a nafta y a gasoil, que hacen un ruido brutal y además contaminan el ambiente. ¿Por qué? Porque con paneles solares, el costo que tienen los prestadores, con el costo que tienen los repuestos, la salinidad que los destroza, es inviable. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto es una idea, el Ministerio de Turismo podría pedir una excepción para los prestadores regularmente constituidos, restaurantes, hoteles, para apostar a la calidad del destino, porque hay una cosa que hay que saber, sin luz no se mantiene la calidad de frío de los alimentos. Quiere decir que es muy difícil con un generador dar una gastronomía de primer nivel. Sin que ello implique que con ese cable de luz se va a hacer un baile, porque en definitiva además el baile se termina haciendo igual, pero con generador, y es imposible de controlar. Porque yo he estado en Cabo Polonio y realmente es tierra de nadie. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Turismo podría pedir una excepción para sus prestadores dentro del plan de manejo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la calidad del destino. Y vaya si es una excepción válida además, que se puede controlar. Usted usa el cable de luz solo para mantener la calidad de frío de los alimentos, porque quiero dar una gastronomía de primer nivel, pero eso es pensar un poco en la gestión del destino. Y así como un montón de ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento del agua, que tiene que ver con el apoyo al sector, pero primero hay que ver qué Cabo Polonio queremos, ¿no? Qué destino queremos. Y reglas claras en el plan de manejo, porque si querés inversión, tampoco podés generar que el Cabo sea una excepción. O sea, totalmente. ¿Por qué no podría haber inversión? ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos tener en el Cabo Polonio un servicio VIP de traslado a aquel que quiera pagar y que quiera? ¿Por qué se tiene que subir al camión? Claro. Yo digo, y no lo digo en tono despectivo, lo estoy diciendo bien. ¿Por qué? Porque se puede hacer ecológicamente sustentable ese medio de transporte. Se puede hacer ecológicamente sustentable la llegada, la gastronomía, y es un destino. Además hay una cosa, Julio, si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, es que el turismo sufre cambios fundamentales. Es decir, lo estamos viendo en los hechos. Entonces, lo que antes podía ser atractivo, aquí tenemos el ejemplo claro de lo excéntrico, lo salvaje, lo rústico, lo eminentemente natural, cada vez más está siendo requerido otro tipo de cosa en un destino común, que puede ser, como vos hablabas, la sostenibilidad, pero para dar sustentabilidad vos tenés que dar las reglas claras, porque si no, ¿quién va a poner un peso? Entonces, si estamos hablando de que el turismo trae desarrollo, que trae riqueza, que trae empleo, bueno, hagamos los deberes previos, hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, totalmente. Uno de los problemas más grandes que tienen muchas veces las áreas protegidas. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en el proyecto Quebrada de los Cuervos, con una consultora, y yo estudié la parte legal. Son los sistemas de gobernanza, es decir, cómo hacer para que las intendencias se puedan asociar con privados para el manejo de este tipo de situaciones. Y hay una ley que prevé que las intendencias pueden asociarse, pero para ello precisan el momento de que eso se dé de una ley en el Parlamento que apruebe esa gestión. Nos pasó con la tasa turística de Montevideo acá, en la cual me tocó trabajar con la Asociación de Hoteles. Que no salió. No, salió aprobada sí, pero no se implementó todavía, pero se aprobó en la Junta Departamental. Bueno, buena noticia. No, se aprobó en la Junta Departamental, incluso ahí el tema que teníamos, viste que da para hablar los temas que vamos tocando, pero el tema que teníamos era que la tasa siempre tiene que tener un servicio asociado. Entonces nos basamos en una teoría del derecho brasileño, hicimos un estudio tributario para la Asociación de Hoteles, y hablamos de lo que se llama una tasa indirecta, ¿no? Entonces, hoy la Intendencia tiene la posibilidad de aquel que paga la tasa, que sería el turista, de darle servicios indirectamente asociados, el bus turístico, entradas para el Solís, etc. Está bueno la iniciativa. Pero está buena porque fue pedida, por primera vez es un impuesto que es pedido por los propios prestadores para destinarlos a un fondo de promoción turística. Claro, yo claro. le veo
como la ecotasa. Hay que dejar la teoría, hay que ir a la práctica. Antonio, el gran problema que tuvimos cuando estudiamos eso, y pasa en el Cabo Polonio también, es la posibilidad de que las intendencias se asocien con privados, porque no hay ninguna norma que permita eso. Entonces, la intendencia, por ejemplo, no puede ser socia del buró de convenciones. Entonces es un socio espectador, como un socio amigo, porque no puede integrar la asociación, porque la ley no lo permite. Entonces, muchas veces, en materia de gobernanza de áreas públicas o de áreas protegidas, o se lo damos a un privado, o le damos la concesión a un privado, o tiene que ser meramente departamental. Y ahí vienen los líos. Se funciona en combina, como esas especies de corporaciones, donde la intendencia es un límite de ayuda, pero no interviene directamente. Y ese es un problema que tiene la legislación. Pero yo para redondear esto, el concepto, yo creo que, ojo fuerte lo que voy a decir, pero creo que habría algún cambio constitucional en algún momento, y yo esto ya se lo escuché a algún constitucionalista en cuanto a el poderío que tienen los gobiernos departamentales en materia de territorio, y darle una mayor injerencia al Estado en materia de política turística, para mí es fundamental. Es el hecho de que aquel que es el llamado a hacer la política de Estado en materia turística tenga injerencia también en materia turística. Claro. O si no, obligar a coordinar, porque la Constitución exhorta, ¿no? Coordinen, dice. ¿Qué pasa si no coordinan? No hay una sanción. No hay una sanción. Sí se necesitará seguir hablando de estas cosas. Tenemos que hablar más seguido, Julio, ¿viste? Bueno, siempre pasa lo mismo. A mí son temas que me apasionan, me encantan, pero bueno, yo estoy a la orden. Gracias por tu tiempo. Es un tema que en la facultad lo toco mucho en la materia de Derecho del Turismo, hay todo un capítulo de ordenamiento territorial. Y ponemos ejemplos de estas cosas, ¿no? De lo que pasa en la franja costera, lo que pasa en el Cabo Polonio. Y es muy divertido porque hay una serie de cosas a ver, buscar el equilibrio del uso. Una cosa que tenemos que saber es que el uso residencial es diferente al uso turístico. Entonces, ni hablar. El uso turístico implica una serie de obligaciones especiales, no solo del Estado, sino también de aquellos que van a usar. Y se da esto, los chicos que quieren divertirse en un área en La Paloma y al mismo tiempo la familia que quiere ir a descansar. ¿Cómo equilibrio eso en el territorio? Claro. ¿Quién tiene injerencias? ¿La policía, la intendencia, el Ministerio de Ambiente? Acá se dan problemas de coordinación serios. Tiene que tener más potestades el turismo. Gracias, Julio. No, por favor. Un abrazo. Bien. Chau, chau.